Seguro has oído hablar del asilo de Waverly Hills y de las escalofriantes historias que lo rodean. Fantasmas, experimentos prohibidos, pacientes que desaparecieron sin dejar rastro. Pero lo que estoy a punto de contarte no es una simple leyenda urbana. Encontré documentos que jamás debieron ver la luz del día, y lo que revelaban no solo desafía todo lo que creíamos saber sobre ese lugar, sino que también cambió mi vida para siempre. Soy el doctor Samuel Rivas, médico forense con especialización en historia de la medicina. Mi trabajo se ha basado en lo tangible, en lo explicable. Durante años he diseccionado cuerpos y desentrañados misterios que siempre, de una forma u otra, han encontrado una razón dentro de la ciencia. Nunca he creído en lo sobrenatural, en los espectros de la historia que algunos insisten en ver tras los vestigios del pasado, pero eso cambió el día que encontré aquel expediente. Fue en los archivos del antiguo asilo de Waverly Hills, un lugar que en su tiempo albergó a cientos de pacientes con tuberculosis y que ahora es poco más que un vestigio en ruinas del sufrimiento humano. La humedad impregnaba los pasillos vacíos y el olor a papel viejo y polvo formaba una neblina invisible que hacía densa la atmósfera. Mi investigación buscaba documentar prácticas médicas obsoletas, tratamientos crueles que la medicina moderna había dejado atrás. Nada más que ciencia, datos fríos, pruebas de los errores de la humanidad en su lucha contra lo incurable. Entre los documentos desgastados por el tiempo, escondido entre informes amarillentos y carpetas carcomidas, encontré un archivo peculiar. No tenía nombre, solo un número de expediente, 139. No había historial médico, ni familiares registrados. Un paciente sin pasado, sin registros de ingreso, sin diagnóstico, nada que explicara su presencia en aquel asilo. Lo que sí había era una nota, escrita en letra apurada, como si la mano que la trazó hubiera temblado al hacerlo. No tiene latidos, pero habla. Alguien había intentado tachar la frase con furia, pero la tinta se había impregnado tanto en el papel que aún podía leerse, como si se rehusara a ser olvidada. La sensación de frialdad en mis manos se intensificó al sostener la hoja, como si una parte de ese archivo perteneciera a un tiempo y espacio distintos, y yo estuviera cruzando un umbral invisible al leerlo. Ese fue mi primer error, querer saber más. No pude evitar seguir buscando. Pasé horas revisando expedientes antiguos, página tras página, con la sensación creciente de que alguien o algo estaba observándome. Mis dedos rozaban los bordes de papeles deshechos por la humedad y cada vez que pasaba una hoja sentía una ligera corriente de aire, como si un aliento fantasmagórico me susurrara desde el otro lado del tiempo. Entonces, algo se cayó al suelo, un pedazo de papel suelto que debió haber estado dentro del expediente. Lo recogí con cuidado. Era una fotografía. Antigua, borrosa en los bordes, pero con una imagen central lo suficientemente nítida para hacer que mi corazón latiera con fuerza. En ella, un hombre alto, vestido con un traje oscuro, miraba directamente a la cámara. Su expresión era inescrutable, su piel pálida como el papel que la sostenía. Al reverso de la foto, una sola línea escrita a mano con una caligrafía temblorosa. No lo olvides. No lo dejes despertar. El aire a mi alrededor pareció volverse más pesado. La sala de archivos se sintió de repente demasiado silenciosa, como si todo el mundo hubiera contenido la respiración junto conmigo. Fue en ese momento cuando comprendí que este expediente no era solo un documento médico, era una advertencia. Porque desde el momento en que leí su expediente, comencé a sentir su presencia. El expediente 139 no me dejaba en paz. Por más que intentara racionalizarlo,
Algo dentro de mí sentía que había abierto una puerta que no debía cruzar. La fotografía del hombre de traje oscuro se convirtió en una obsesión. Pasé noches observándola bajo la tenue luz de mi escritorio, intentando encontrar algún detalle oculto, alguna señal que explicara su presencia. Pero cuanto más la miraba, más sentía que sus ojos se clavaban en los míos con un reconocimiento inquietante. Sabía que la única forma de obtener respuestas era regresar al asilo. El Waverly Hills de hoy no es el mismo que aquel donde murieron miles de pacientes. Ahora es poco más que una atracción turística de lo paranormal, un destino para curiosos y cazadores de fantasmas. Conseguí un permiso especial para acceder a los archivos originales, pero mi verdadero interés era explorar el ala donde supuestamente había estado el paciente. Las enfermeras de la época lo habían descrito con miedo en sus reportes. Decían que jamás dormía, que su respiración era imperceptible y que, aunque no comía, nunca mostraba signos de desnutrición. Decían que hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz resonaba en la habitación con un eco imposible. Lo más inquietante era cómo terminaban los registros. No había un acta de defunción, no había una fecha de alta, simplemente desapareció. La enfermera más joven de su turno fue la última en escribir sobre él. Anoche lo vi en el pasillo cuando apagábamos las luces, decía su nota, pero su habitación estaba cerrada con llave. Avancé por los pasillos oscuros del asilo con el archivador en la mano, buscando la sala donde había estado el paciente. La luz de mi linterna revelaba las paredes descascaradas y las sombras alargadas de los muebles olvidados. Al llegar, empujé la puerta con cuidado. Crujió como si nadie la hubiera abierto en décadas. Dentro, solo había una camilla oxidada y un espejo manchado por el tiempo. El aire se sentía diferente, más denso, como si la misma habitación hubiera estado conteniendo una respiración reprimida durante años. Entonces, sentí el aire cambiar, un susurro. Leve, apenas un murmullo. No podía distinguir palabras, pero era una voz. Contuve la respiración y giré lentamente hacia el espejo. Mi reflejo estaba allí, pero algo no encajaba. La habitación reflejada era diferente, más oscura, más antigua. Había alguien más en ella. Una figura alta y delgada se alzaba en un rincón, su silueta apenas distinguible en la penumbra del reflejo. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada clavarse en mí. Un escalofrío me recorrió la columna. Parpadeé. La figura seguía allí. Y entonces, el espejo comenzó a empañarse, como si un aliento frío se esparciera desde el otro lado. Mi propia respiración se tornó entrecortada. El aire en la sala era cada vez más gélido. Intenté moverme, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. En el espejo, la figura dio un paso hacia adelante. Fue suficiente para que retrocediera de golpe, tropezando con la camilla oxidada. El ruido metálico retumbó en la sala, rompiendo el silencio sepulcral. Parpadeé otra vez. El espejo estaba vacío, pero la sensación de ser observado no desapareció. Me obligué a salir de la habitación, cerrando la puerta tras de mí con manos temblorosas. Caminé por el pasillo con la respiración acelerada, sintiendo que cada sombra alargada se estiraba para alcanzarme. Lo supe entonces con certeza. El paciente 139 nunca se fue del asilo, y ahora sabía que yo lo había encontrado. El insomnio se apoderó de mí desde aquella noche en el asilo. La imagen reflejada en el espejo, la sensación de que algo más estaba en esa habitación, no lograba apartarlo de mi mente. Intenté convencerme de que todo había sido una sugestión, producto del cansancio y mi creciente obsesión con el expediente 139, pero en el fondo
sabía que algo no estaba bien. 2 noches después, mi celular sonó. El sonido me despertó bruscamente. Miré la pantalla entrecerrando los ojos. Eran las 3:33 a.m. Número desconocido. Una extraña ansiedad se apoderó de mí. ¿Quién llamaría a esa hora?, respondí. Por un instante, solo hubo silencio, un silencio denso, casi tangible. Luego, una respiración profunda y rasposa resonó en el auricular. No dije nada. Algo en mi instinto me gritaba que colgara de inmediato, pero entonces una voz antigua, temblorosa, apenas un susurro, se filtró a través del teléfono. ¿Me recuerdas, doctor? Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, helándome hasta la médula. La voz tenía un eco extraño, como si no viniera de un solo lugar, sino de todas partes a la vez. Colgué de golpe y me quedé en la cama con el teléfono aún en mi mano, mi respiración entrecortada. El latido en mis sienes retumbaba con fuerza. Intenté convencerme de que era una broma. Alguien que había oído sobre mi investigación y decidió jugar conmigo. Sí, debía hacer eso. Pero entonces, mi mirada se posó en mi escritorio, la fotografía. Me levanté lentamente, con una sensación de temor recorriendo cada fibra de mi ser. La imagen seguía allí, pero algo había cambiado. Me acerqué con el corazón palpitante y la tomé entre mis dedos. Por primera vez noté que el paciente no solo estaba mirando a la cámara, estaba mirándome directamente a mí. Sentí un nudo en la garganta. Podía jurar que antes su expresión había sido neutra, pero ahora sus labios estaban apenas curvados en una mueca imperceptible, un vestigio de sonrisa. Dejé caer la fotografía sobre el escritorio y me alejé de ella como si me hubiera quemado los dedos. La ansiedad en mi pecho se convirtió en un peso insoportable. Tenía que deshacerme de esa imagen. Tomé un encendedor y, sin pensarlo demasiado, prendí fuego a la esquina de la fotografía. Las llamas se esparcieron rápidamente, devorando el papel en segundos. Un alivio momentáneo me invadió mientras las cenizas flotaban en el aire. Respiré hondo. Estaba hecho. Ya no había rastro de esa maldita imagen, pero cuando desperté a la mañana siguiente y miré mi escritorio, mi sangre se congeló. La fotografía estaba ahí, intacta, y ahora la figura del paciente estaba un poco más cerca. Regresé a Waverly Hills, esta vez de noche. El permiso que había conseguido era una excusa ridícula, investigación académica. Ni siquiera me importaba que nadie lo cuestionara. Sabía que lo que estaba haciendo no tenía sentido lógico, pero la lógica ya no aplicaba en mi vida desde que encontré el expediente 139. El asilo, envuelto en sombras, parecía un cuerpo dormido, respirando de manera sutil y apenas perceptible. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de polvo levantaba motas que danzaban en la luz de mi linterna, pero la oscuridad alrededor no era completa. Se sentía densa, como si me envolviera, como si supiera que yo estaba allí. Avancé por los pasillos con el corazón retumbando en mis oídos. La sensación de ser observado era innegable, como si, en algún punto del corredor, justo en el límite de la penumbra, alguien estuviera parado, inmóvil, vigilándome. El aire estaba helado, no como la frialdad nocturna del abandono, sino como si el lugar en sí estuviera muerto, como si hubiera quedado atrapado en un tiempo donde la vida había sido arrancada de golpe. Entonces, escuché el sonido, un timbre, un teléfono. El eco de la campanilla resonó en el pasillo como si hubiera cruzado un umbral invisible desde otra época. Me detuve en seco. Mi respiración se volvió superficial. Mis manos apretaron con más fuerza la linterna. No había líneas activas en Waverly Hills desde hacía décadas.
El sonido venía de adelante, desde una habitación al final del pasillo, una puerta entreabierta de la que se filtraba un leve resplandor grisáceo, como si la luz de otro tiempo aún persistiera en su interior. No quise avanzar. Mi instinto gritaba que diera media vuelta, pero mis pies ignoraron mi razón y continuaron. Cada paso hacia la habitación me pareció más pesado, como si el aire a mi alrededor se volviera más espeso, más sólido. El teléfono seguía sonando. Empujé la puerta lentamente. El rechinido me pareció ensordecedor. Dentro había una mesa cubierta de polvo y sobre ella un viejo teléfono de disco negro. No estaba conectado a nada. Aún así, sonaba. La vibración del timbre hacía temblar la estructura del aparato como si algo dentro de él intentara liberarse. Tragué saliva y estiré la mano. Mis dedos se posaron sobre el auricular frío como un cadáver. Lo levanté. Silencio absoluto. Solo mi respiración. Entonces, una exhalación profunda se filtró a través del auricular. Una respiración lenta y pesada, como si algo muy antiguo acabara de despertar. No pude hablar. Mi garganta estaba seca. Mi mente gritaba que colgara. No tenías que venir. El susurro me golpeó como un puñetazo en el estómago. La voz era la misma que había escuchado en mi teléfono días atrás. Mis manos comenzaron a temblar. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Quise soltar el auricular, pero mis dedos no respondieron. Entonces, otra voz, más profunda, más antigua, no parecía salir del teléfono, parecía resonar dentro de la habitación misma. Ya estás aquí, ahora sigue caminando. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta a mis espaldas se cerró de golpe con un estruendo seco. El teléfono cayó de mis manos. El murmullo comenzó. No venía de una sola dirección, venía de todas partes. El murmullo me envolvió. No era un sonido humano, sino un eco distorsionado, un coro de voces antiguas susurrando en un lenguaje que mi mente no lograba descifrar. Era como si el aire mismo estuviera cargado de un conocimiento prohibido, algo que no debía ser escuchado por los vivos. La luz de mi linterna parpadeó violentamente. Un temblor involuntario recorrió mis manos mientras intentaba sostenerla firme. La oscuridad en la habitación no era normal. No era la simple ausencia de luz, sino una negrura densa y viva, como si me hubiera adentrado en el vientre de una criatura que esperaba devorarme. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Algo invisible me aferraba en su abrazo helado, como si la misma gravedad hubiera cambiado dentro de aquella habitación. Mi respiración era errática, entrecortada. Mi pecho se comprimía como si una mano fría se hubiera posado sobre mi corazón. Entonces lo vi, el espejo. El cristal polvoriento reflejaba la habitación con una ligera distorsión, pero algo más estaba allí. Algo que no debía estar. No era mi reflejo el que veía. Era él, el hombre de la fotografía. Pero esta vez no era solo una imagen congelada en el tiempo. Se movía dentro del espejo, observándome con ojos hundidos, sin luz en sus pupilas. Su piel era cetrina, tensada sobre un rostro demacrado que parecía haber sido despojado de toda vida hacía décadas. Su traje oscuro, impecable en la foto, ahora estaba desgarrado y sucio, como si hubiera estado caminando por la tierra durante siglos. Su boca se abrió, pero no escuché sonido alguno, hasta que el murmullo se convirtió en palabras. Ya era hora. Las palabras no vinieron de sus labios, no vinieron de ninguna dirección específica. Eran omnipresentes, resonando en mis huesos más que en mis oídos. El vidrio comenzó a cuartearse. Finas líneas se esparcieron por la superficie como venas fracturadas, y con cada grieta,
El aire se volvía más pesado, más gélido. Él estaba tratando de salir. Retrocedí de golpe, chocando contra la mesa donde el teléfono seguía colgado del auricular. Un pitido monótono y agónico llenó la habitación. «No debiste buscarme, doctor». La voz esta vez vino de dentro de la habitación. Mi estómago se encogió de terror. Giré lentamente, sintiendo que si me movía demasiado rápido, algo saltaría sobre mí desde la oscuridad. La luz de la linterna titiló una última vez antes de apagarse por completo. El aire se volvió un vacío insondable. No podía ver nada, pero lo sentía. Algo estaba de pie a mi lado. El murmullo volvió, ahora acompañado de una sensación helada en mi cuello, como un aliento que no debía existir. Ahora eres parte de la historia. Un viento helado estalló en la habitación, lanzándome hacia atrás. Caí con fuerza sobre el suelo polvoriento del pasillo. La puerta se cerró de golpe frente a mí. Mi pecho subía y bajaba frenéticamente mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Mi linterna volvió a encenderse sola, iluminando la puerta cerrada. El teléfono dentro de la habitación aún emitía su pitido prolongado, y allí, justo a mis pies, estaba el expediente 139. Pero ahora tenía algo más, un nombre. Me quedé mirando el expediente en el suelo, incapaz de moverme. Aún sentía el peso de la presencia en la habitación detrás de la puerta cerrada. Mi respiración era irregular, mi piel cubierta de un sudor frío. El polvo alrededor del expediente se había removido, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente frente a mí, como si algo quisiera que lo viera. Tragué saliva y me arrodillé lentamente, extendiendo la mano. El papel estaba helado, pero lo que me dejó sin aliento fue lo que estaba escrito en él. Dr. Victor Henshaw. Mi corazón se detuvo un segundo. Ese no era el nombre de un paciente, era el nombre de un médico. Me levanté con la sensación de que el aire a mi alrededor se había vuelto más denso. El asilo entero parecía contener la respiración junto conmigo. Necesitaba respuestas. Regresé a mi oficina y pasé horas revisando viejos documentos y archivos olvidados, buscando cualquier mención de Victor Henshaw en los registros de Waverly Hills. No fue fácil. Gran parte de la documentación de esa época estaba incompleta, como si alguien se hubiera esforzado en borrar cualquier rastro de su existencia. Pero encontré algo, un viejo artículo de periódico de 1926. Era breve, casi insignificante, oculto en una esquina amarillenta de la página. Médico de Waverly Hills desaparece sin dejar rastro. El artículo mencionaba que el doctor Victor Henshaw, uno de los médicos encargados del ala de pacientes terminales, había desaparecido en circunstancias inexplicables. Lo buscaron durante semanas, pero jamás encontraron su cuerpo. Lo más perturbador era la fecha. Desapareció la misma noche en que se registró el último informe del expediente 139. La verdad golpeó mi mente como un martillo helado. Henshaw no era un paciente. Henshaw era el expediente. Algo en Waverly Hills lo había atrapado. Algo que no lo dejó marcharse. Mi teléfono sonó. El sonido me hizo dar un respingo. Miré la pantalla. No era un número desconocido esta vez. Era mi propio número. El aire en la habitación se volvió insoportablemente gélido. Todo en mi interior gritaba que no respondiera. Pero mis manos se movieron solas. Apreté el botón y me llevé el teléfono al oído. El silencio al otro lado se prolongó por varios segundos. No había ruido de fondo, ni respiración. Luego escuché algo. No eran palabras, era mi propia voz. No debiste buscarme. Mi propia voz. Pero no era yo quien hablaba.
El teléfono seguía pegado a mi oído, aunque no recordaba haber decidido sostenerlo tanto tiempo. Mi respiración se tornó errática y mi visión pareció fragmentarse en destellos de sombras al otro lado de la línea. «No debiste buscarme», repitió mi voz en un tono monótono, hueco. Entonces, la llamada se cortó. Dejé caer el teléfono al suelo, alejándome como si el aparato mismo estuviera contaminado con algo imposible de entender. El frío en la habitación no desapareció, por el contrario, se intensificó. El aliento salió de mi boca en nubes densas, y sentí que las paredes mismas respiraban conmigo, como si algo estuviera dentro, esperando. No estaba solo. Mi reflejo en la ventana de mi oficina se distorsionó. Al principio pensé que era mi propio temblor lo que lo hacía vibrar, pero entonces la figura dentro del vidrio dio un paso adelante. No era yo, era él. El doctor Víctor Henshaw, o lo que quedaba de él. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, hundidos en un rostro donde la piel parecía haberse adherido a los huesos. Su silueta, apenas un esbozo de lo que había sido en vida, se movía dentro del reflejo con una lentitud agonizante, como si la imagen estuviera atrapada en un tiempo diferente al mío. Mis labios se separaron para soltar un grito, pero no salió sonido alguno. Mi garganta estaba paralizada por el terror. El reflejo inclinó la cabeza de manera antinatural. Luego, abrió la boca, y de ella surgió un sonido que no debería haber sido posible. Un lamento ahogado, una súplica rota entre dimensiones. Mis luces parpadearon, la ventana se oscureció, y luego, sin previo aviso, la figura se lanzó contra el cristal desde adentro. El vidrio explotó en 1000 pedazos. Me cubrí instintivamente, cayendo al suelo con el corazón desbocado. Cuando levanté la vista, la ventana estaba intacta. No había fragmentos, no había nada. Pero la fotografía que había quemado días atrás estaba de nuevo en mi escritorio, y esta vez la figura en la imagen estaba mucho más cerca, justo detrás de mí. Estoy escribiendo esto con la certeza de que no me queda mucho tiempo. No sé cuánto más podré aferrarme a mi cordura. Siento su presencia en cada sombra, en cada reflejo. Escucho el timbre del teléfono sonar cada noche a las 3:33 a.m. y aunque nunca respondo, sé que él está ahí, esperando. No sé cuánto tiempo podré resistir antes de que me lleve con él. Si alguien encuentra esto, por favor, no busquen el expediente 139.